Hola queridos hermanos y hermanas, hoy les voy a decirles sobre todas las batallas que se ganaron con el rezo del Santo Rosario. Se usó contra los musulmanes, contra los protestantes y contra los comunistas y ganaron milagrosamente. La primera fue la batalla de Muret en el año 1214, en septiembre 12. Había unos revoltosos, unos revolucionarios que querían, que se rebelaron contra la Iglesia Católica y querían expandir su territorio. Y entonces se llamaban los albigencianos. Y cuando empezaron con 30,000 hombres contra 1,500 hombres católicos. Pero los católicos rezaron el rosario y ganaron la batalla. Y luego en Lepanto, todos ya sabemos de Lepanto. Luego en la batalla de La Rochelle en Francia en 1627. Fue cuando unos protestantes se rebelaron contra el rey de Francia y entonces ellos entonces empezaron a rebelarse, pero no pudieron. Esperaban por que le iba a venir ayuda de Inglaterra, pero nunca llegó. Y entonces después de unos meses, no sé cuánto, se rindieron incondicionalmente y pues así ganaron. Y luego en el año 1646, los holandeses querían quitarle los Filipinas de España, pero empezaron con 18 barcos holandeses contra dos barcos españoles que ya eran viejas y fuera de moda y débiles, y entonces empezaron a rezar. Entonces el ejército español y filipino empezaron a rezar el rosario a sus rodillas y ganaron. 2 barcos holandeses hundidos, todos los otros severamente dañados, 500 soldados holandeses fallecidos y solo 15 hombres caídos de la alianza filipino-española. Luego la siguiente batalla que se ganó con el rezo del Santo Rosario fue en 1683, en la batalla de Viena, allá en Austria. 150,000 soldados musulmanes y protestantes contra 40,000 soldados católicos, y rezaron el rosario y ganaron. En todas estas batallas, los católicos, los de Jesucristo, ganaron contra el rosario, ganaron con el rosario. Y luego la siguiente batalla fue en 1716, en 5 de agosto. O si esa en Viena fue en septiembre 12, en la misma fecha en la batalla de Muret. Entonces en Peter Warden había 160,000 musulmanes contra 91,000 católicos.
y, y 110 musulmanes cayeron en esta batalla con el Rosario. Eso fue en agosto 5. Y luego en la batalla de Corfú, 33,000 musulmanes contra 8,000 católicos, y nosotros ganamos con el Rosario, con la reina del Santo Rosario. Y en estos tiempos, en la batalla de Corfú y Temesvar, el Santo Padre extendió la práctica y las indulgencias del Rosario desde solo España hacia todo el mundo, en todas las iglesias. Por eso la batalla de Temesvar también se vio con una victoria del Rosario. Y luego, luego cuando los estadounidenses bombearon a Hiroshima con las bombas atómicas, había una casa rezando el Rosario diariamente, o solo 8 bloques de la detonación, y esa casa sobrevivió. Y luego en Nagasaki, cuando los estadounidenses bombearon a Nagasaki con las bombas atómicas, había una casa franciscana rezando el Rosario diariamente, y por ahí también sobrevivió. Y luego en la batalla, y luego en Austria, los comunistas estaban ocupando a Austria, y entonces en 1946 empezaron a caminar por las calles rezando el Rosario para que los comunistas se van y los dejen en paz. Y empezaron, pero no mucha gente participaron. Pero en 1955, en 13 de mayo, anunciaron que el gobierno soviético, el gobierno ruso anunció que se van a irse, y se fueron y acabaron y se fueron completamente en el octubre de ese mismo año. Y luego en Brasil, en 1964, en Belo Horizonte, los comunistas estaban en el poder, pero la gente protestaron con el Rosario en las calles, y los comunistas se largaron. Y lo mismo ocurrió en las Filipinas. El ejército estaba a punto de masacrar a la gente cuando vieron a la Virgen en el cielo, y les dijo que no dispararan porque ella es la reina de la isla. Y entonces el presidente comunista se huyó y eso fue todas las batallas y peleas protestaciones que se ganaron con el rezo del Santo Rosario. Ahora les digo que el Rosario era originalmente 15 décadas en una oración para los 150 salmos del rey David. Y así la Virgen le dio a San Dominic de Guzmán. En el siglo XX, un obispo escribió que si los niños no quieren rezar, no quieren humillarse a 150 Ave Marías, empiezan a humillarse con solo 50. Y por eso lo conocemos con solo 5 décadas. Bueno, que Dios les bendiga. Ahora el Rosario es 20 décadas. Moisés designó la edad 20 de ser
la edad militar de Israel. Entonces, pues, que Dios les bendiga, rezan el rosario para protección y la vida eterna. Y que les vaya bien. Bye. Que vivan para siempre. Bye.